A lo largo de la historia, una de las grandes preguntas de la humanidad ha sido: ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? ¿Cuál es el elemento básico que forma todo lo que conocemos? Actualmente, el modelo estándar da una solución válida a esto. Pero antes de seguir, ¿qué demonios es el modelo estándar? Para explicar esto, vamos a ir paso a paso. Cojamos un patito de goma y acerquémonos. Vemos que está compuesto por millones de moléculas, y que estas, a su vez, de uniones de distintos átomos. Hasta ahí todo correcto, pero ¿ya está? Pues no, aún podemos indagar más en los átomos. Están compuestos por un núcleo y una corteza de electrones que orbitan a su alrededor. Centrémonos en el núcleo. Este está formado por neutrones y protones. En resumen, tenemos los electrones orbitando alrededor de un núcleo compuesto por protones y neutrones. ¿Acaso podríamos ir más lejos? Aquí es donde entra en escena el modelo estándar. Hasta poco antes del siglo pasado, se creía que los átomos eran los que constituían la materia ordinaria. Fue por esto por lo que se los llamó así. Sin embargo, tras diversos experimentos, se descubrió la existencia de otras partículas todavía más básicas, como el muón, los neutrinos o los quarks. El panorama de la época se estaba volviendo demasiado confuso. Varios científicos presentaron su propia teoría sobre estas partículas, pero ninguna era perfecta. Así que finalmente, en la década de los 70, se desarrolló la teoría cuántica de campos de partículas elementales, o modelo estándar para los amigos. Este modelo simplificaba todo extraordinariamente y permitía obtener muy buenos resultados, por lo que hoy en día aún es el más aceptado. Esta teoría dice que las partículas que forman la materia que conocemos, y la que menos conocemos, está compuesta por un número de partículas elementales, divididas en dos grupos, los fermiones y los bosones. A su vez, los fermiones estaban subdivididos en los quarks y los leptones. Pero tranquilos, no os alarméis, vamos ahora a explicar todo esto. Empecemos por los quarks. Sobre los años 50, con el avance de los experimentos en física nuclear, se descubrió que los neutrones y protones no eran partículas fundamentales. Estas estaban formadas por partículas todavía más pequeñas llamadas quarks. A día de hoy se han encontrado ya los 6 quarks que predice la teoría, llamados Up, Down, Charm, Strange, Top y Bottom, o sus nombres en español: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Extraño, ¿verdad? Para formar la materia ordinaria, solo necesitamos dos tipos de quarks, el up y el down. Dos down y un up componen a los neutrones, y dos up y un down los protones. La combinación de las cargas de los quarks son las causantes de la carga positiva del protón o de la neutra del neutrón. Los demás quarks, algunos ligados a un antiquark, forman materia menos conocida, como el pión, por lo que se sabe mucho menos sobre ellos. Además de los quarks, en la familia de los fermiones podemos encontrar los leptones. A diferencia de los quarks, los leptones son en sí partículas fundamentales individuales, es decir, no necesitan combinarse. Hay 6 leptones, entre los que nos podemos encontrar a nuestro amigo eléctrico, el electrón. Los otros 5 son el muón, el tauón y los 3 neutrinos, el electrónico, el muónico y el tauónico. Todas estas partículas tienen una masa insignificante, incluso se dudó de que la tuvieran, y únicamente el electrón, el muón y el tauón tienen carga eléctrica. Para terminar, tenemos a los bosones. Se podría decir que estos son los gobernadores del universo. Es decir, son las partículas que ordenan cómo, dónde y cuándo actúan las 4 fuerzas básicas: las fuerzas nucleares, fuerte y débil, la electromagnética y la gravedad. Cada bosón se encarga de controlar una fuerza: el fotón de la electromagnética, el gluón de la nuclear fuerte, que resumidamente permite la convivencia entre los protones y neutrones, es decir, permite formar los núcleos atómicos; los bosones W y Z de la nuclear débil, relacionada con la radioactividad; y el teorizado gravitón, que se encarga de la gravedad. Para saber cómo los bosones pueden controlar estas fuerzas, se puede recurrir al símil de una escopeta disparando un bote. Cuando la bala de la escopeta dispara y acierta al bote, tanto la escopeta, por el retroceso de la misma, como el bote se mueven. Este movimiento se ha conseguido gracias a la bala, que podríamos decir que serían los bosones, es decir, las partículas encargadas de transmitir las fuerzas entre otras partículas, en este caso la escopeta y su objetivo. Además de los ya nombrados, el recientemente descubierto bosón de Higgs se merecería una mención de honor, y es que este bosón es el que otorga la masa a las partículas, creando el mundo material en el que vivimos. Sorprendentemente, con solo 3 partículas, los quarks up y down y el leptón electrón, podemos crear toda la materia que existe a nuestro alrededor. A pesar de que los bosones, los leptones y los quarks cierran coherentemente el modelo estándar, aún quedan partículas por confirmar, como el ya mencionado gravitón o los gluones que supuestamente ligan a los quarks. ¿Y quién sabe de qué estará formado en realidad ese 96% de universo desconocido denominado como materia y energía oscura? Por lo tanto, nos queda todavía un largo camino por recorrer, y aún nos preguntamos: ¿cuándo llegará a alcanzar nuestro conocimiento la verdadera elementalidad de nuestro universo?